El director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, en esta semana se quejó amargamente de los jueces, de la forma como los jueces están manejando los expedientes de actos de corrupción que llegan a su despacho. Dentro de la justicia dominicana, algunos jueces emiten sentencias que no llenan las expectativas de la sociedad, de los actores del sistema judicial y de quienes recurren a la justicia buscando que se les reconozca algún derecho o que se haga justicia cuando son víctimas. Y las causas pudieran ser que no quieren enfrentar al sistema corrupto del cual son parte los jueces. Número 2, compromisos políticos. La mayoría de los jueces, a pesar de que se hacen concursos, pero esos jueces son señalados, son patrocinados por una institución bancaria, por una universidad, por un dirigente político, y entonces estos jueces, cuando les llega un expediente que tiene alguna relación con el político, con un amigo de ese político que incidió para que lo designaran como jueces, porque es una farsa. Interrogan, entrevistan 100 candidatos y de los 100 eligen uno, pero ese antes de iniciar esa entrevista ya está preseleccionado. Entonces, para no entrar en contradicción y cumplir con los compromisos políticos, pues muchas veces ellos fallan, contrario a los ordenamientos jurídicos. Y también muchas veces hay jueces que han sido sometidos a la justicia. No estamos inventando, que aceptan sobornos muy soterrados y sigilosos. Esta introducción obedece a las tantas quejas de la PECA. PECA es Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa. Y en este sentido, Wilson Camacho dice: Poder Judicial siempre tiene una excusa para favorecer acusados de corrupción. Los casos de corrupción en la administración pública que han sido llevados a los tribunales, se le ha vendido la idea a la sociedad de que el Ministerio Público instrumenta mal los expedientes para que se caigan, para que no sean sancionados. Esa es la idea que se le ha vendido a la sociedad. Ahora que el Ministerio Público se ha empeñado en instrumentar bien los expedientes, entonces los jueces dicen que los expedientes son muy voluminosos y que están involucradas muchas personas. Es decir, que siempre ellos tienen una excusa para descargar o no sancionar a los infractores de la ley. Sigue diciendo el director de la PECA: ahora que los casos llegan con pruebas suficientes, entonces alegan que es demasiado, que los expedientes son muy voluminosos. Pruebas muy técnicas y complejas y sobre muchas personas. Como dice Camacho, como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia sobre la creatividad del fiscal y no la dinámica delictiva de la corrupción. Afirma el director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa que los jueces siempre tienen una excusa, por lo que advirtió que cada quien sabrá frente al espejo que se parará para que su rostro lo refleje la historia. Puso como ejemplo el fraude que se cometió de 8 millones de pesos en el año 2009 a 2010, donde fue acusada y sentenciada Otavia Angélica Medina Guerrero. Fue condenada en 2 juicios y fue a la Suprema el caso, a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia reenvió el caso de nuevo a la Corte de Apelación y la misma Corte de Apelación
que lo condenó 2 veces, o sea que lo encontró culpable, que conoció el caso 2 veces, le suspendió la pena. Eso no pasó a nosotros en Puerto Plata. Nosotros teníamos un caso en la ley 241, cuando era ley 241 de tránsito, y en la Corte de Apelación, la parte contraria apeló, y en apelación nos dieron a nosotros ganancia de causa. Y ellos recurrieron en casación. Cuando recurrieron en casación, lo mandaron a Montecristi. Y de Montecristi volvieron y lo enviaron a la Corte de Apelación de Puerto Plata, que fue donde salió el caso, de ahí salió a la Suprema. Y el juez de la Corte de Apelación de Puerto Plata, cuando volvió el caso donde él lo desestimó. Eso es una señal de la corrupción y el tráfico de influencia que se maneja en la justicia dominicana. Entonces, en los últimos 5 años, han manejado más de 20 expedientes de corrupción. Y si bien es cierto que hay una máxima jurídica que establece que el principio es la libertad y la excepción es la prisión, de esos más de 20 casos no hay uno preso. Y pudiéramos mencionar Operación Antipulpo, Operación Medusa, el CEA, los Tres Brazos, Odebrecht, la Sunline, los Tucanos, Operación Falcón, Operación Lalva, Operación Calamar, Operación 13, Operación Coral, Coral 5G, caso Caracol, y por último el caso de Intran, donde fueron acusados 2 angelitos, Hugo Vera y Jochi Gómez. No duraron, no hace un mes, que lo condenaron a 18 meses de prisión y ya le variaron la medida de cohesión. Hugo Vera pagó 5 millones y Jochi Gómez pagó 2 millones de fianza. Ya están en su casa. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que le está enviando el sistema judicial a la población? Cuando tú llegues a una función pública, roba todo lo que puedes, búscate un abogado, pasa 3 días, 1 semana, 2 meses, 3 meses en prisión y te quedan millonarios. Ese es el mensaje que se le está mandando a la población, no es otro, ese es el mensaje que le manda la justicia. La verdad, yo me quedé sorprendido del caso de Hugo Vera. Hugo Vera llega al programa ayer, porque entró al programa Vehículo en la Radio. Yo lo sigo, es muy bueno, porque él hizo el jueves. Y la verdad, él decía que no iba a hablar de lo que el pueblo conoce, que ya eso era cosa del pasado y que la vida continúa. Él dijo otra palabra, pero él dice que ya no importaba. Sin embargo, escúcheme que le interrumpa, sin embargo, el Estado, según la justicia, la fiscalía, ha sido estafado con 1.317 millones de pesos y ya ellos están en su casa y la vida continúa. Y la vida continúa. Entonces, eso para que ustedes vean cómo anda la justicia. El gobierno ha soñado con una justicia independiente, pero ahora yo no entiendo dónde que está la independencia de la justicia. Porque no entiendo cómo fue esta medida de cohesión que se varía de 18 a un mes. Y a mí me sorprende, por lo menos más en el caso de Hugo Vera, que es un comunicador de una familia honorable de este país, y cae en esa bajeza o esa. Pero la vida es así, él lo dijo muy claro, la vida continúa y que cosas del pasado y que lo que el pueblo conoce no va a referirse a eso. Eso para que usted vea. Entonces, el dinero del Estado se siguen derrochando por todos los lados.